Bueno, queremos saludar también a nuestros hermanos que están a través de las redes de esta escuela virtual. Estamos entonces, seguimos con esta escuela, seguimos en esta gran bendición y bueno, esperamos que hoy también podamos aprender a través de la palabra del Señor todo esto que tenga que ver, que tiene que ver con escuela para padres. Entonces, le decía a mis hermanos que les acabamos de entregar una resolución. Vamos a leerla. Esto es como una especie de, como un compromiso que nosotros, los padres, vamos y adquirimos con nuestros hijos. Vamos a leerlo. Dice así. Dice, prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Otra, prometo amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla y honrarla, y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. Prometo bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Prometo instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Prometo enfrentar el mal, luchar por la justicia y amar la misericordia. Prometo orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Prometo trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de mi familia. Prometo perdonar a los que me hagan mal y reconciliarme con quienes yo haya defraudado. Prometo aprender de mis errores, arrepentirme de mis pecados y andar en integridad como un hombre responsable ante Dios. Prometo honrar a Dios, ser fiel a su iglesia, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Y por último, prometo esforzarme valientemente con la fortaleza que Dios provee para cumplir esta resolución por el resto de mi vida y para su gloria. Y ustedes ahí pueden firmar, poner su firma y eso queda para todos ustedes. Dice Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, mire qué bonito, esta es una forma de uno comprometerse en el hogar, comprometerse como padre. Normalmente las personas, los padres cuando se casan, solo se comprometen cuando se casa con la esposa. Dice, yo me prometo a amarla, respetarla. ¿Sí, no? Eso lo dice uno cuando se casa. Pero como no hay hijos, entonces no se hace un compromiso con los hijos. Y esto nos enseña estas cosas, tener un compromiso tanto con nuestras esposas como también con nuestros hijos, de todo lo que está ahí. Ustedes lo pueden tener ahí, lo pueden poner en, no sé, en cualquier parte y siempre tenerlo en cuenta para que no se nos olvide. Bueno, queremos decirle que esto ha salido de una película que se llama Reto de Valientes, para que pues ustedes sepan de dónde surgió. Si no se la han visto, les invitamos a que la vean. Y bueno, me había saludado a los hermanos, bendiciones en Cristo para todos, a los que están también en modalidad virtual, bienvenidos, que el Señor me los bendiga. Y bueno, entonces recuerden que ahí hay unas, pues digamos que hay unas herramientas. Esta película Reto de Valientes precisamente habla del reto de ser padres y de lo valientes que debemos ser para enfrentar esta bendición y este compromiso de criar hijos. Entonces, para los que quieran verla en familia lo pueden hacer y al final de la película pues está esta resolución. Nosotros la descargamos desde la internet y es la misma que se encuentra allí. Entonces, ahí les dejamos papitos para todos los que ya escucharon todo lo que es ese rol en el hogar de parte del hombre. Ahora vamos a entrar con el rol femenino. Entonces vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2. Por favor, tome su Biblia. Vamos a leer el versículo número 18. Los que están de manera virtual también les invitamos a que siempre en estas clases tomen su Biblia y la lean, por favor, para que ustedes estén seguros de que esto que se está enseñando es a la luz de la palabra. Y debemos leerla porque de esa manera también la interiorizamos, empezamos a entender mucho más esta palabra de Dios. Y dice 2:18 de Génesis, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando me encontré con esta palabra idónea, me sorprendí mucho cuando la encontré en la concordancia, en la raíz del original,
hebreo, porque dice la palabra que esta palabra idóneo en el hebreo 5048 significa frente, parte opuesta, específicamente contraparte o cónyuge, usualmente en contra de o antes, adelante, delante de, desde, en dirección a, enfrente, lejos de, presencia y vista. Esto me hizo entender que nosotras las mujeres no somos iguales a los hombres y a veces uno quería ser igual, ¿sí? Quería como que o él fuera igual a mí o yo poder ser igual a él. De pronto, no sé, o si a usted le pasó, a mí me sucedía eso y yo decía, pero yo ¿por qué no pienso igual a él? Porque yo siempre veo otras cosas, porque yo siempre estoy viendo lo que él no ve, porque yo le estoy haciendo ver cosas que él normalmente no las está analizando. Y yo creía que eso era malo. O sea, yo decía, uy, no, yo estoy muy mal. No, pero qué cosa tan terrible uno estar siempre viendo la otra parte. Pero cuando yo entendí esto, cuando yo fui a la palabra y lo vi, dije, ah, no, no estoy mal, es que así me hizo Dios. Dios me hizo diferente al varón para que yo lo apoye, pero también lo ayude a ver lo que él no ve. Si fuéramos iguales, pues ¿cómo íbamos a crear un par, pues hijos, un par de personas idénticas, unos hijos con una cantidad de necesidades que teníamos que empezar a suplir, a formar un carácter, una autoestima en ellos siendo iguales? No. Mire que algo que vemos en la creación es que Dios al hombre lo diseñó de una manera con cosas que él le dio porque son de él, son únicas, son puestas por Dios, y a la mujer la formó y también le dio cosas de él, pero diferentes. Por eso es que la única manera en que podemos criar hijos de bendición es cuando nos unimos, cuando estamos juntos, cuando los dos de esas cosas diferentes que Dios nos ha dado, hacemos equipo y empezamos a formar ese carácter de esos hijos. Como somos diferentes, podemos lograr los dos impartir lo de Dios, irradiar lo de Dios. Uno solo no lo puede hacer, siempre va a quedar un faltante, porque es que Dios nos diseñó a ambos para hacer esa parte súper importante y completa para que podamos formar correctamente a nuestros hijos. Por eso de que no, yo no necesité a mi mamá para crecer y yo no la tuve y me dio igual. O no, yo me crié sin mi papá y estoy bien, no me pasa nada. La gran mayoría de personas dicen eso. Cuando yo hablo con las jovencitas, ellas me dicen, no, hermana, yo crecí sin mi papá y a mí no me hizo falta. No me hizo falta, no necesito un papá. Eso sería negar el principio creador de Dios. Sería negar que Dios es perfecto y que Dios en su principio dijo que el hombre y la mujer se debían unir para poder criar unos hijos, para poder levantar esa familia. Entonces, yo sin mi esposo no puedo hacer el trabajo y él sin mí tampoco lo puede hacer porque nos necesitamos los dos para que cada uno le imparta de eso único que Dios le dio a él y eso único que Dios me dio a mí para mis hijas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y vital entender. Ella es la extensión de la autoridad del varón en la casa. Muy importante estos puntos, le puede salir en la evaluación. Respeta siempre a su esposo, en presencia y en ausencia. Nunca lo desautoriza, ni lo avergüenza, aun en los momentos donde a ella le parece que él fue injusto con sus hijos o con ella. Mire que eso es muy importante. El respaldo que Dios le ha dado al varón, nosotros lo tenemos que conocer como esposas. Si ellos se equivocaron, usted no va delante de sus hijos, vea, ¿qué está haciendo con mi niño? Eso es irrespeto. Eso es desautorizar a ese esposo frente a esos niños. ¿Qué va a pasar con esos hijos? Va a ver que no hay, ahí mi papá y mi mamá están divididos. Mi mamá no respeta a mi papá. Por conclusión, pues yo tampoco lo voy a respetar, a ninguno de los dos, porque a veces uno cree que haciendo eso y haciendo quedar mal al otro, al cónyuge, entonces el hijo se va a ir hacia esa balanza del que está supuestamente avergonzando al otro. No, créame que los niños son inteligentes, ellos saben ni el uno ni el otro. Ni mi papá porque, bueno, sí, puede ser que esté haciendo mal, pero ni mi mamá porque también lo está desautorizando y lo está haciendo quedar mal y eso no está bien. Mire, una vez hablaba con un joven en un proceso y él me decía, yo odio a mi papá. Y yo le decía, ¿por qué? Si tú siempre lo tuviste a tu lado. Dijo, él siempre estuvo en la casa, pero él siempre se dejó mandar de mi mamá. Y yo le decía algo a él y era, no, lo que dijera mi mamá. Y eso me ha hecho todos estos años aborrecerlo tanto porque yo siempre lo vi como un hijo más de mi mamá. Él no tenía autoridad.
Él no tenía voz ni mando en la casa. Yo le pedía, papá, mira, por favor, mira, entiende. No, era lo que mi mamá dijera y él no decía nada, no podía decir nada. Y al final era lo que mi mamá decía y él se levantó y se crió con un dolor muy grande y un odio hacia ese papá que no tuvo autoridad. Eso es tan delicado cuando un hijo no recibe el carácter de un papá, sino que siempre, digámoslo, fue castigado o fue corregido por parte de su mamá, que eso trae consecuencias y uno cree que no. Uno podría decir, mi papá nunca me castigó tan chévere, pero mi mamá me dio juguete como... Y resulta que con el tiempo uno se viene a dar cuenta que sí necesitaba del castigo, hablemoslo así, de la reprensión por parte de papá, porque eso trae debilidad de carácter. Y uno se da cuenta cuando le llegan los hijos. Uno por el momento dice, mi papá nunca me castigó, mi mamá era la que me daba y chévere. Pero cuando llegan los hijos, entonces empieza uno a pelear con su alma, porque cuando el hijo hace de las suyas y cuando se merece un castigo, hay una lucha interna en el corazón de uno, en el alma, que dice, no, ¿para qué lo castiga? No, déjelo que haga. Qué pereza llamarle la atención. Es una debilidad de carácter por eso, porque no hubo un papá, porque siempre el papá dejó que la mamá es la que haga, diga, yo soy el que tomo las decisiones, yo soy la que tomo el dinero, yo soy la que compro, la que gasto. Usted solamente trabaja y ya. Mire que no está bien. Y aquí lo dice. Dice Génesis 2:19. Génesis, capítulo 2, versículo 19. Dios mismo respetó las decisiones de Adán frente a su creación y le entregó la autoridad sobre ella y la administración de lo creado estaba en manos de Adán. ¿Qué dice? Génesis. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Eva, a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hoy. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. ¿Qué estaba haciendo Eva entonces mientras tanto? Bueno, imagino que le estaba dando comidita mientras bueno, usted es la cucaracha, usted se llama vaca, y así, poniéndole nombres a los animales, trabajando. Miremos ahora el versículo 21, ahí en Génesis, por favor, lea la palabra, mis hermanos. Es muy importante tener siempre la Biblia. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Cuántas mujeres le hizo? ¿Con cuántas hay que satisfacerse, hombres? Con una. Dijo el 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ay, atentos, ¿dónde están los hombres? Mire lo que dice la palabra. ¿Qué dijo Adán? Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué quiere decir eso? En el hebreo 6106, hueso como fuerte, dice, uno mismo, vigor. O sea que el hombre está diciendo, usted es como yo mismo. Si yo la trato mal, me estoy tratando mal a mí mismo. Si yo te menosprecio, me voy a menospreciar yo mismo, porque tú eres mi misma carne. ¿Sí? Somos uno solo. Luego el Hebreo 6105 dice atar fuertemente, poderoso. Por eso la Biblia dice cordón de 3 dobleces se rompe. Porque es que ahí es donde estamos con nuestro Dios, los dos, trabajando y nadie nos va a poder dividir, ni destruir, ni los hijos. Pero lo más asombroso es que los niños llegan a dividir al papá y a la mamá. El uno se pone del lado de un hijo, el otro del lado del otro, o el uno dice que es que hay que criarlo así, el otro que hay que criarlo así, y se dividen. Y los niños llegaron no para ser una bendición como lo vimos en la primera clase, que la Biblia dice que los hijos son ¿qué? Son un regalo de Dios. Es una recompensa de parte de Dios para nosotros, sino que llegaron a poner a los dos esposos en una división tremenda, en un pleito a toda hora, en una contienda. Y la Biblia no dice eso, dice que es atar fuertemente, poderoso, es ser poderosos cuando estamos juntos, o numeroso, aumentar, fortalecer, fuerte, mayor, multiplicar, poderoso
valiente. Si usted siente que está dividido con su pareja, con su esposo o su esposa, por favor, busque ayuda. Aquí también hay escuela matrimonial, porque es que lo que nosotros somos los dos, eso le impartimos a nuestros hijos. Eso es lo que ellos hacen que sientan o seguridad o desesperación y temor de no querer nada, de no querer vivir muchas veces, porque los padres están mal, discuten todo el tiempo, están divididos y los niños todo eso lo perciben en el alma como un rechazo, como una herida, como algo que los está afectando y los hace sentir aún hasta culpables de ver a sus padres en eso, porque dicen, no, pues yo soy el culpable de que mis papás vivan peleando y divididos. Entonces dice entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y mire cómo Dios en su palabra nos muestra que el hombre es la autoridad de la casa, pero no para destruir a la esposa, no para pisotearla, no para maltratar ni a su esposa ni a sus hijos, sino para cuidarla. Y el hecho de que diga que es carne de mi carne, hueso de mi hueso, lo que decía mi esposa, si yo maltrato a mi esposa, me estoy maltratando. Si yo le grito a mi esposa, me estoy gritando a mí mismo. Claro, porque el corazón de ella empieza a afectarse, el corazón de ella empieza a dolerse, a dañarse, a arrugarse, hasta que llega un día que ya no aguanta y dice, ya no aguanto más este hombre. Y es por ahí, y es por eso que por ahí dicen, se me acabó el amor. ¿Por qué se divorciaron? No, se me acabó el amor. ¿Pero qué pasó? Si uno se sentara a hablar con esas personas, muchas cosas dirían. Mi esposo no me volvió a hablar bonito, no me volvió a conquistar. Cuando éramos novios era hermoso, pero nos casamos y se acabó el reinado. Sí, porque antes era reina por aquí. Mi Ya, reina, mi mi princesa. reina, mi princesa. Ahora, hija, vaya, venga, haga. Todo eso, claro, obviamente uno mismo es el afectado. Si yo maltrato a mi esposa, yo soy afectado. Porque cuando ellas sí se van, cuando toman la decisión, dice, no más. Entonces ya él dice, mejor dicho, ahí sí dice, padre, ¿qué pasó aquí? ¿Qué perdí yo? Como dicen por ahí en el mundo, nadie sabe lo que tiene hasta que se va y se lo pierde. Usted dice, pastor, ore por mí, pero hermano, ¿y Años usted de... qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se aburrió su esposa? No, es que yo no la trataba bien, no le hablaba bien. Ya no le volví a dar detallitos, ya no le volví a regalar florecitas, hermano. Entonces, ¿qué? Maltrató su propio cuerpo, maltrató sus propios huesos. Y los hijos son afectados, porque les cuento, cuando a veces, no, gracias a Dios, nosotros hemos aprendido muchas cosas, pero en algún momento que mi esposa y yo llegáramos a tener alguna discusión y yo a medio levantar la voz, y me dio por mirar una vez a mi hija, ella tiene un rostro como que se va a acabar el mundo. Hermano, ellos sienten cuando los papás discuten y levantan la voz, ellos sienten que se va a acabar el mundo, porque para ellos es una, ¿cómo así? ¿Mi papá y mamá están peleando? ¿Qué pasó aquí? Y se asustan. Y muchas veces ellos dicen, por causa mía, ¿será que se van a separar? Hermano, para ellos eso es terrible. La mayoría de los muchachos que uno ve en la calle pidiendo monedas y que están por ahí viviendo en los puentes, la mayoría de ellos han tenido dificultades con sus padres. Mi papá y mamá se separaron, casi que todos. Mis papás se separaron. Por aquí había un muchacho, recuerdo un muchacho, un mendigo, que él tenía, bueno, unos problemas tremendos y nos dimos cuenta que el papá lo violaba. Y él decía, ¿por qué? Él hablaba como al poste y él decía, ¿por qué, papá? ¿Por qué? Y uno decía, uy, Dios mío, qué terrible lo que uno puede hacer con esos hijos y con esos muchachos. Ahora que mi esposo habla de eso, me acuerdo de un joven también hace poco que hablaba con él y él me decía que en la casa él fue maldecido por su padre. Siempre le decía malas palabras y le sacaba machete ya cuando estaba más grande. Y él ahora es una persona de la calle, en la droga, en una situación terrible. Pero si usted habla con todos ellos, siempre tuvieron en casa una situación donde los padres o los maldecían o se separaron, tenían padrastros, les hacían daño, los abusaban. Entonces, mire que todo lo que sucede allí en el entorno, en la casa, en el seno del hogar, eso es lo que va a definir muchas veces el futuro de esos muchachos. Y los padres a veces no entienden esa labor tan delicada y tan importante que tenemos, que va a determinar muchas veces el camino de esas personas, de esos chicos. Miremos lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 24.
Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿en todo? ¿Y si me manda a robar? ¿Y si me manda a fumar? ¿Y si yo no soy de los que me gusta el trago y me manda? Pues dice, aquí viene el equilibrio. Ah, está bonito Dios. En su palabra está el equilibrio. Sigamos leyendo. Maridos, ojo, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, debemos presentar a nuestras esposas, asimismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, nuestras esposas se sujetan a nosotros, pero como le digo, no es para, dice en todo, pero es que el verdadero esposo, el verdadero marido, no va a mandar a su esposa a decir mentiras, no la va a mandar a hacer cosas terribles, no la va a mandar a que, bueno, vaya se emborrache, vaya fume o cualquier cosa de esas. No, siempre el esposo la va a cuidar. Y cuando va a dar una orden, es una orden que es, mano, que va a pensar que si yo voy a dar una orden es porque sé que va a ser para el bien de ella, para el bien de la familia. Una orden, por ejemplo, como, mi amor, yo me voy a trabajar, hágame el favor, si los niños quieren jugar, déjenlos jugar una hora y después que sigan estudiando. Es una orden. Entonces la esposa se suelta, así, claro, mi amor, mucho gusto. Él se va, ella se queda y los hijos, si ella no tiene autoridad en la casa, los hijos dicen, mi papá se fue, ahora sí a jugar toda la tarde. Y la mamá, pues, como no tiene autoridad en la casa, cuando el esposo se va, queda la mamá como autoridad en la casa y ahí está ella. Recuerda que su papá dijo que van a jugar una hora. Mami, pero no, señor, una hora. Está bien y se va a cumplir. Y de ahí para allá vamos a estudiar. Entonces, ahí está. ¿Qué significa esa palabra sujeción? Del griego 5293, subordinar, persona que depende o está sometido a la orden o a la voluntad de otro. Reflexivamente obedecer, bajo, sometido, sujeto y sumiso. Entonces miren cómo en el griego dice que es subordinar, pero en el diccionario la palabra subordinar significa que es una persona que depende de la otra, que está sometido a esa persona o a la orden o a la voluntad de lo que diga. Pero mire lo importante que nosotras entendamos que ese esposo, Dios va a tener el control del corazón y de la mente, de la vida de ese hombre, para que nunca me vaya a afectar con lo que él decida. Yo tengo que creerlo, así esa persona no sea cristiana, así ese hombre no sea cristiano. Confiemos que Dios ha prometido guardar a sus hijos. Y si usted es hija de Dios, Dios la va a guardar, va a poner a ese esposo a que decida cosas correctas y más si usted ora por él, ¿sí? La Biblia nos manda que podamos sujetarnos, que podamos hacerlo de la manera correcta, con amor, siempre pensando que Dios es el que está a través de él, permitiendo lo que está permitiendo porque algo va a hacer, ¿sí? Entonces miren qué importante eso, esa obediencia debe ser con alegría, en unidad, orar, siempre podemos hablar si no estás de acuerdo. ¿Qué hago cuando yo no estoy de acuerdo? Yo cojo a mi esposo aparte y le digo, mi amor, mira que no estoy de acuerdo con esto, mira que eso que le diste a la niña no me parece, porque mira esto, la palabra dice esto. Entonces ya nosotros lo hablamos, él me dice, ve, de verdad, no, yo no lo había pensado de esa manera, sí, tienes razón, la próxima vez no lo hago, sí, y nos ponemos en acuerdo, o si no es así, él me dice, no, pues a mí me parece que está bien. Entonces yo ya, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo mis dos rodillitas muy buenas, gracias al Señor, y me pongo a orar y le digo, Señor, por favor, ayúdalo y muéstrale si eso no está bien. O qué hacemos muchas veces los dos, nos vamos donde el pastor, donde mi papá, y le decimos, vamos a hablar con él a ver el que nos dice. Y nos vamos los dos y hablamos, mira que es que tenemos esto, pero no estamos como de acuerdo. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debería de ser eso? Entonces él nos sienta y nos dice, vea, esto debe ser así, así, por la palabra del Señor, esto es. Ustedes ya miren a ver. Entonces así logramos ponernos de acuerdo, porque no siempre se va a decir, ay, no, pues es que siempre estamos tan de acuerdo y tan. No, no siempre, pero tenemos una solución, la palabra, tenemos a alguien que nos puede ayudar y nos puede guiar y decir, mira, es que eso no es así. Y a veces estoy equivocada y digo, es que yo no lo había entendido. ¿Sí? Y uno siempre tiene las mejores intenciones. Mire, todos nos casamos con las mejores intenciones, ¿sí o no? Todos queremos hijos con las mejores intenciones de criarlos una belleza. Pero sin conocimiento lo logramos, en la ignorancia lo logramos, con un corazón herido lo logramos, muchas veces no lo logramos, ¿cierto? Por eso necesitamos tanto esta instrucción de la palabra y por eso los felicitamos porque usted continúa aquí
ya han desertado más de 10 y usted sigue aquí. Sí, de los que empezaron ya desertaron unos más de 10 personas, pero mire cómo usted persevera y usted dice, yo quiero ese conocimiento porque yo lo necesito. Seguimos Isaías 66, vamos a mirar algo muy importante de la mujer. Isaías 66, 12 al 13, mire lo que declara, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Qué describe la Biblia de la mujer ahí? La describe como una mujer que mima, que da cuidados, que consuela, que es comprensiva. Pero este entorno cultural ha dañado a la mujer y la ha puesto en una posición de defensa. ¿Sí? Yo no sé cómo se lo quiera comparar, como el alacrán o como la araña cuando le van a hacer algo y la atacan. La mujer se arma y si le dicen algo, ella contesta feo. Pero ¿de dónde nace eso? ¿Por qué se volvió la mujer tan agresiva hoy? ¿Por qué de pronto todo eso que dice la Biblia y que describe la mujer se ha perdido de pronto? Porque el mismo varón en su machismo la fue dañando. La fue dañando, se portó mal, fue áspero, grosero, y hoy día ya arrastramos una descendencia de la bisabuela, la abuela, y entonces ya se volvieron las madronas de la casa, las que ellas eran las que mandaban y no se dejaban del marido, porque tenían esa percepción de injusticia, del dolor, de que se aprovecharan de ellas. A muchas de ellas las casaban con hombres mucho mayores, ejemplo mi abuela, para que ellas de 15 años empezaran a cocinarle no solo al esposo, no era para que se deleitara con su esposito, imaginen una niña, era para que le hiciera de comer a una cantidad de obreros, para que ella fuera como, sí, como la sirvienta de la casa, y vaya, hágale comida a un poco de gente y trabaje de sol a sol y sin pago. Entonces la mujer se fue cargando, se fue llenando de esa percepción de injusticia, ¿por qué me maltratan? ¿Por qué me ven de esa manera? ¿Por qué me pisotean? ¿Por qué no soy la princesa? ¿Por qué no seguí siendo la niña de la casa? ¿Por qué no fue como ese papá que necesita? Imaginen, niñas de 15 años, yo me pongo a pensar, mi abuela me contó ella misma su historia y a mí el corazoncito me hacía chiquitico y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que mi abuela haya vivido tantas cosas feas? Y yo aún decía a esa edad, porque yo era adolescente y no era cristiana, yo decía, yo no me quiero casar. Si eso hace un hombre con una mujer, yo no quiero eso para mí. Entonces imagínense la herencia que me estaban dejando, ¿sí? Y luego mamá, verla muchas veces llorar por el comportamiento de papá, que a veces también era grosero y cosas así, o cómo me maltrataban a mí también. Entonces mire cómo uno iba poniendo uno una coraza en el corazón y deja de ser tierno, amable. Yo les tengo que confesar, cuando yo me casé, yo no era tierna, yo no era una persona así, mimosa y esas cosas, no. Y llorando un día yo tuve que decirle, Señor, cámbiame. Destruye todo lo que yo soy y todo lo que hizo de mí mis padres y mi ascendencia y vuélveme a armar, porque yo estoy mal. Tu diseño, ese que yo veo en tu palabra, yo no lo tengo. Yo me confrontaba mucho con la palabra y yo le decía, Señor, yo no soy así. Algo pasó, alguien me dañó y no sé qué pasó conmigo. Y cuando ya nacen mis hijas, yo ya empiezo ese proceso porque ellas me enseñan, ¿no? Entonces, y las niñas, ustedes ya saben cómo es. Entonces, ellas, su ternura, mamá te amo, y las caricias, desde que nacían, todo eso el Señor lo empezó a usar y me empezó a cambiar y me empezó a enseñar y yo decía, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer, Señor, voy a ser como una niña, voy a ser como mis hijas, porque no lo tenía, no era algo que Dios había, como que el Señor me dijo, sí, eso se escondió por allá, pero ahí está. Solamente tienes que volver a activarlo a través de mi diseño, a través de la comunión, a través de la sanidad interior. Por eso es tan importante. Y por eso yo les digo, muchas de ustedes de pronto son como son, no porque nacieron dañadas, estoy mal, ya no tengo remedio. No, sí lo hay. Y nunca será tarde para permitirle al Señor que transforme nuestra vida y nos haga esas princesas dulces, mimosas, cariñosas que Dios quiere. Porque eso es lo que la Biblia describe. Dice que es como esa mamá que coge en los brazos y en las rodillas y mima a ese niño, lo consuela.
Eso es lo que debe hacer una mamá. No que el papá bien áspero, bien tosco y así firme y bueno, hágame el favor y autoritario, y la mamá peor. Y lo acaba de pronto de dañar diciéndole, si es que usted no sirve para nada, por eso es que su papá le dice, ¿no era así en la casa? Y uno esperando a la mamá, a la otra parte, que viniera y dijera, mi amor, no, tranquilo, su papi es una bendición, es un hombre de Dios, pero él va a cambiar, tranquilo, no se preocupe. Y no, encontraban, en vez de una balanza allí, ese era todo lo peor y entonces más palabras feas, más palabras hirientes. Eso hizo que también nosotros empezáramos a levantarnos con un diseño torcido, que no era el de Dios. Y dice Primera a los Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 7, hablando de esto de la ternura, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Me gusta la TLA, la traducción de la lengua actual, dice, como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido que nos ayudaran. Esta es otra traducción, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre cuida y cría a sus propios hijos. Uy, ¿quién cría entonces? Ahí está la respuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué la mujer ha perdido o por qué una mujer puede perder eso? De ser tierna, de ser... Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando uno le daba esa fiebre, cuando a mí me daba fiebre, yo recuerdo que yo sentía la mano caliente de mi madre, mi mamá, poniéndome, era como una cosa que olía vinagre, eso. Mamá decía, vaya, tráigame el vinagre y traiga la madre. Una cosa, una baba toda rara ahí. Y me echaban ese vinagre, yo sentía ese olor. Traigan el matarratón, unas hojitas verdes y me daban a tomar esa cosa verde y me lo ponía detrás de la almohada. Pero yo sentía esos cuidados de parte de mi mamá. Mi papá no hacía eso. Mi papá era diferente. Él era el que traía las maticas y todas esas cosas. Pero mi mamá la que se sentaba. Y eso yo lo recuerdo y yo digo, esa es la ternura de una madre. Esa es la ternura de una mujer que sí, señor, se ha perdido por causa también del varón. Entonces yo vuelvo y hablo como varón. Nosotros somos los encargados de mantener y de hacer que nuestras esposas sean tiernas. Si yo soy tierno con ella va a ser tierna conmigo y con nuestros hijos. Pero si yo la maltrato, si yo le hablo feo, si yo no le digo nada, claro, ella se vuelve una piedra. Y así mismo va a tratar a los hijos. Y eso es una cadena, una cadena. Por eso es que el mundo es así. Viene una cadena de una cantidad de maltratos porque los esposos no supimos, o los padres no supimos enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser correctos. Entonces viene esta situación. Ahora que mi esposo dice eso, con el tiempo y estudiando todo esto, el Señor nos ha enseñado cosas muy bonitas y he visto cómo eso hemos podido cambiarlo, revertirlo totalmente al diseño de Dios con nuestras hijas también, por ejemplo, mi esposo, el abuelo, mi papá, con las niñas, les da ramos de flores a ellas, las atiende como princesas. O sea, eso ya lo hemos aprendido y ellas se sienten amadas, se ven en ese ambiente de la ternura, ¿sí? Y eso es diferente a lo que el mundo les está enseñando a ellas, porque el mundo les está enseñando a perder ese diseño, a que sean totalmente contrarios a eso, que mejor dicho se vuelvan pelionas, que siempre estén a la defensiva, que hasta groseras se porten con la gente, que siempre estén como percibiendo injusticia de todo, hasta de las autoridades y de todo el mundo y de los varones, porque uno ve el trato de las chicas con los chicos y cómo es irrespetuoso. A veces son irrespetuosas con sus propios compañeros de trabajo, de la universidad. Yo siempre le digo a mis hijas, respeto, mucho respeto. Él es un varón, respételo. Ah, bueno, señora, nunca se vaya a pasar, nunca, siempre hermano Julano, con respeto, mantenga su distancia, su posición como mujer. Entonces, eso es muy bonito, enseñárselo a ellas y que nosotros sepamos que eso es algo que se cultiva, lo que dice mi esposo. Ese esposo está perdiéndose de tener un jardín bien hermoso del que él mismo va a aprovechar, porque de eso que él le dé, él mismo va a recibir. Entonces, si mi esposo, obviamente, en esa ternura, en ese cariño, él mismo también me enseñó, y eso es lo que yo voy a darle de vuelta a él, a mis hijas, ¿sí? A ser comprensiva, amorosa, tierna, con ese cuidado que dice la palabra. Proverbios 31
Y este pasaje sí, mujeres, leámoslo por favor en casa. Yo sé que de pronto ahorita no está ahí todo el tiempo para leerlo, pero todo este pasaje de la mujer virtuosa es muy importante para que lo podamos analizar. Solo vamos a leer el versículo 25, los versículos del 25 al 29. Proverbios 31, 25. Y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente para que podamos comprender un poco mejor lo que está diciendo. Dice, está vestida de fortaleza y dignidad. ¿Cómo es la mujer? Es fuerte. Eso es cierto, y no fuerte desde groseras o de mandonas, no. ¿En qué tiene fortaleza la mujer? Yo sé que usted ha visto esas comparaciones que hacen a veces en las redes sociales, donde a la mujer le da gripa y ella está haciendo oficio en la casa, sale a trabajar, cuida a los niños, hace todo normal con fiebre, con gripa, con malestar. ¿Y qué pasa si al varón le da la misma gripa? Esas son las clases de cosas que hacen a veces como una comparación, pero lo que muestran ellos es esa fortaleza que Dios nos ha dado a las mujeres, siempre como que estamos ahí diciendo, no importa, abnegadas, ¿cierto? Eso es lo que se está mostrando. Dignidad también, ella es digna de ser esa mujer que se hace respetar, pero con amor y con ese mismo respeto. Y se ríe sin temor al futuro. O sea, ella no está con zozobra y angustia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? Mi marido perdió el empleo. No, está llena de fe. El 26 dice, cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad, o sea, nunca con altanería y con grosería, sino que ordena a sus hijos. ¿Y cómo les ordena hacer algo a los hijos? A este peladito, cansón, este soquete y con grosería, andate, ¿sí? Ay, pero hay que mirar cómo escucha uno a veces en los hogares toda esa clase de expresiones tan feas. Y gritos y hasta golpes. No, mis hermanos, la Biblia dice que la mujer ordena, da órdenes, ordena su casa, pero lo hace con bondad, con cariño. Ah, no me hizo caso, usted no grita, ni levanta la voz, ni insulta. Usted dice, mi amor, no me hiciste caso, yo te tengo que corregir. Con la misma calma con que usted ordenó. Venga, mi amor, yo le doy sus baracitos. ¿Sí? Y con firmeza, no hay que él se ría de usted, me pegó con una media. No, que sea firme y fuerte y diga, uy, eso de mi mamá duele. No, voy a tener que hacerle caso porque cuando ella habla, entonces mi mamá me habla con amor, me habla suave, pero yo ya entiendo que si ella me habla así bonito, hago caso, porque aún así bonito y amable me duele, ¿sí o no? Pero nosotros no, a veces como padres, cuando me escuche ya exasperado gritando, ya sabe que tiene que hacer caso. Y nos mal enseñamos, ¿sí o no? Que hasta que no nos enojamos, hasta que no gritamos, entonces el niño no hace caso. No, esa no es la manera. La palabra dice que la mujer da órdenes con bondad. O sea que ella nunca la van a escuchar a gritos ni a malas palabras. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar. Ay Dios, ¿cómo es? Está atenta a todo. Dice aún ahí la palabra en la que leíamos en Colosenses que ella es la que está ahí en casa criando esos hijos. La gran parte del tiempo, los niños ¿con quién la pasan? La mamá. Con la mamá, ¿cierto? Porque el papá es el proveedor, el que está trabajando, el que está fuera de casa la mayoría de pronto del tiempo y ella está ahí cuidando, pendiente de todo. No que llegue el esposo a abrir la nevera y empezar a sacar, mi amor, los tomates están podridos, mi amor, esta carne ya está verde y se venció. No, cariño, mire, acá se le cayó el cuadro y usted no lo me ha dicho para mandarlo a arreglar. Vea, este baño anda todo, no hay bombillo, hay como 3 bombillos que faltan o lámparas en la casa. No, ella está pendiente de todo. Mi amor, vea, el niño me dice que ya no tiene medias y va con ellas rotas al colegio. No, la mamá está pendiente de todo. Y hoy con tanta facilidad que hay de aprender cosas, ¿cierto? Lo mismo la alimentación. ¿Quién alimenta a los hijos y a la familia, al esposito? ¿Y qué le hace la mamá? Hoy día uno ve las loncheras que arman, ¿no? Paquete de papas, un jugo azucarado, unas galletas esas bien dulces, rellenas, echémosle aquí una salchicha y ¡pum! Mandémoslo para el colegio. ¿Eso le va a alimentar al niño? No. ¿Y por qué? Ay, no, es que me levanté muy tarde, estaba viendo la serie anoche y me quedé hasta tarde viendo. Y fui a despachar el niño, no alcancé a hacerle ni el desayuno, pero ahí se fue con sus paquetes. No, mamás. La mamá está pendiente de todo y aprendemos a cocinar si no sabemos, porque a veces lamentablemente las mamás no enseñaban a las hijas a cocinar, pero nosotras no podemos perder esa buena costumbre, porque yo sí he escuchado hoy niñas
jovencitas grandecitas que me dicen, no, es que mi mamá no me ha enseñado, es que yo no sé hacer, yo no sé cocinar, yo no sé planchar. No dice, ¿y cómo te piensas casar? Pero es que mi mamá no me enseñó. No, las mamás somos ejemplo, pero también en ese ejemplo enseñamos a nuestras hijas, ¿sí? Les enseñamos a cocinar, a cuidar del hogar, a estar pendiente de todo, cómo mercar, cómo se hace el proceso de refrigeración de las carnes, ¿o no? Cómo tengo que tener cuidado para desinfectar las verduras, las frutas. No vaya a ser que después, ay, ve, mi nieto anda por allá con una gastroenteritis o yo no sé cuántas enfermedades porque es que ella le da eso así, como lo compra en el supermercado, tenga mi hijo y cómase. Uno escucha todo eso, pero no, mire, tenemos que ser cuidadosas de nuestro hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. ¿Cuántas dicen amén? Ay, ninguna dijo amén. Hay algo que también he visto en algunas, madres. Eso no fue aquí, eso es por allá lejos. A veces por pereza de hacer la comida, mi amor, ahí te dejo 5,000 pesos, 10,000 pesos. ¿Quién se va a dar cuenta que está comiendo un muchacho? Él no va a comprar algo que le nutra. Él no va a comprar algo, no, él va a buscar jugos, va a buscar galletas dulces, ¿sí? Todo lo que es, lo que le traiga dulce, lo que le llaman la comida chatarra. Sí. Entonces, ¿qué mejor? Es que uno mismo haga la comida. Y lo decimos porque lo llegamos a hacer. Yo le ayudo a mi esposa. Mi amor, bueno, usted haga eso y usted, ¿yo qué hago? Entonces ella me dice, haga esta cosa, hágase este milito tan sabroso. Y yo le ayudo. Pero queremos que ellos coman bien, que ellos se alimenten bien. Entonces, y dice, me gusta porque dice, sus hijos se levantan y le bendicen. Qué rico cuando un hijo se levanta y, mami, la bendición. Y le da el abracito y le da el besito. Eso se lo enseñamos nosotros. Pero si desde uno mismo le enseña a ellos o no les enseña esas cosas, ellos siempre se levantan y ¿qué ocucha? ¿Qué ve? Así como los bayunos. No, nosotros nos encargamos de que ellas se levanten. Mire, eso se lo enseña a uno. La bendición, papá, la bendición, mamá. Venga, mijo, venga, aprenda. Cada vez que usted ve a su papá, pues después de un tiempo, no es que todo el tiempo, mami, la bendición, mami, la bendición. No, si usted se levantó y nos vio, mamá, la bendición, papá, la bendición. Cuando usted se fue al colegio, cuando volvió, papá, la bendición, porque esas cosas se van perdiendo. Sí. Y eso hace que ellos honren a sus padres y también enséñeles a que le digan a los abuelos, abuelo, la bendición, abuela, la bendición, porque a veces ni siquiera los abuelos los respetan. Y eso es un irrespeto cuando un hijo llega y simplemente la llama por el nombre. Yo a mis hijas les he enseñado, les digo, mires hijas, cuando ustedes vean a una señora en la calle, a alguien, de pronto una señora que usted conozca, que no es cristiana, pues a ella se le dicen doña o don. Eso es una, aquí en Colombia es una palabra de respeto. Doña Carmen, don Alberto. Pero en la iglesia ya usted puede decir hermana tal. Porque es que a veces los muchachos ni siquiera dicen hermana y hermano. Al pastor le han dicho, Héctor, venga, don Héctor. Uy. Y sí, obviamente hay que enseñárselos a los hermanos mayores, hermana tal, hermano tal. Y uno se encarga de enseñarle a ellos eso, porque los muchachos a veces no dicen esas cosas. Entonces dice, su marido la alaba. ¿Por qué uno alaba a la esposa? Porque uno mismo le hizo que ella se sintiera tan bien por el trato que yo le doy, que ella dice, mi esposo es una bendición. Yo quiero estar con él. Me gustaría estar con él todo el tiempo. En pandemia vimos y nos dimos cuenta que esos esposos que casi no estaban en la casa, por causa de la pandemia, les tocó estar en la casa y trabajar ahí. Y dicen que eso fueron cosas tremendas. Muchos de ellos, por ahí hay un video de un hombre que dice, ya no aguanto más. ¿Ustedes lo vieron? Y ella dice, pero no es para tanto. El hombre seguramente ya estaban felices porque estaban separados, pero fueron a vivir juntos, hermano, y salió a flote toda esa cantidad de cosas que habían en sus corazones. Entonces, dice su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Bueno, vamos entonces a ver la mala influencia de madres. Ay, Dios. ¿Cuántas mujeres que de pronto no han sido buena influencia ni para sus maridos
ni para sus hijos. Y miren, muchos ministerios, yo llegué a ver desde el tiempo cuando recién nos convertimos al Señor, hombres que tenían un tremendo ministerio, se casaron y hasta ahí llegaron. El ministerio se cayó totalmente. Ellos empezaron a vivir esa vida matrimonial, no sé de qué manera, eso sí, yo no lo sé, pero solo sé que después de casados, hasta ahí les llegó el ministerio. Y ya no eran las personas que uno conocía, ungidas, respaldadas por el Señor, que servían al Señor, no, ya no. ¿Por qué? Porque una mujer puede promover, puede llevar a ese hombre a que sea de impacto en la sociedad, que sea ese hombre de Dios, que Dios lo use grandemente, o yo puedo ser un estorbo para la obra y el propósito que Dios tiene con ese varón. Mujeres, tenemos una responsabilidad muy grande, porque mujeres amargadas han dañado a sus esposos y les han vuelto la vida terrible. Y ellos han terminado, ¿no? Frustrados, muchos con ganas de separarse o separados porque ya no aguantan más la vida que esa mujer les ha dado con su maltrato, sus malas palabras, la amargura, con toda la acusación y las cosas que hacen, o el maltrato que tiene sobre sus hijos y el propio esposo. Porque yo he escuchado testimonios de esposas que en las noches cogen al marido y le dicen y lo tratan mal, lo hacen sentir culpables y van acabando y van agotando la vida de ese hombre hasta que ya. Entonces miren qué delicado es que el trabajo de una mujer o va a bendecir o va a promover a unos hijos y a un esposo o los va a hundir. Delicado. Primer libro de Reyes 22, 52 al 53. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿De quién estaba hablando? Miremos desde el 51. Ocosías, hijo de Acab. Ay, Dios, ¿ustedes sabe quién es Acab? ¿Quién era? Rey. Un rey, pero ¿de quién era esposo? De Jezabel. Y dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel. O sea que él era hijo de Jezabel y Acab. Ya saben, tremendo par de personas allí, pero aún más Jezabel. Recuerden que hay una historia donde habla de la viña de Nabot, ¿se acuerdan? Y lo que Jezabel hace, y ese espíritu jezabélico no era uñas pintadas y maquillaje, como decían en otro tiempo. Es un demonio que logra, a través de la amargura de la mujer y de las heridas que la mujer no sana, logra tomar una posesión sobre ella o oprimirla para que ella empiece a actuar de una manera dominante. Y ella, de una manera muy sutil, Jezabel, lo que hacía era manipular la autoridad. ¿Qué era entonces realmente ese espíritu jezabélico? Un espíritu de manipulación de la autoridad. Esa mujer usurpó el lugar del rey, tomaba su anillo para sellar las órdenes que ella imponía, no el rey, ella, y ponía a todo un pueblo a hacer lo que ella quería, estando por encima de la autoridad de su esposo. Entonces miren lo terrible, y ahora vemos cuál fue el fruto de todo eso. ¿Qué pasa con su hijo? Dice que él, ahí en el 52, hizo lo malo a los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho otra vez, ¿quién? En conclusión, la cabeza del hogar, ¿sí? Todo determinado por el papá. Porque si ese hombre se hubiera puesto firme ante Jezabel y le hubiera dicho, no, hágame el favor, aquí no me va a poner a hacer lo que usted quiera, ¿lo hubiera logrado? ¿Ella lo hubiera logrado? No. Y ese hijo hubiera visto un ejemplo correcto y hubiera dicho, no, mi papá se paró firme, amarró sus pantalones y le dijo a mi mamá, no, no es lo que usted diga, es lo que yo sé que debo hacer y yo no voy a hacer sus locuras. Yo no voy a matar a nadie. Entonces mire que él no tuvo ese carácter, ella lo dominó, ella usurpó su autoridad y de ahí en adelante, ¿qué pasó con esa descendencia de bendición? El desorden en la casa no trae bendición. Si en la casa, en su hogar, no está establecido ese orden de Dios, allí no va a haber bendición. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Dice, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab,
pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Mira los consejos de esa madre. No. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel. Mira, entonces también aquí vemos cómo una madre no da buenos consejos Lo animaba a y hacer lo malo. lo anima a hacer lo malo. Y esos malos consejos trae problemas para los muchachos. Esos malos Y consejos todo un pueblo, ¿no? trae mala enseñanza. ¿Sí? Todo un país. Mire que un hijo, uno que va a saber que un hijo de nosotros, si nosotros le enseñamos bien, puede ser el futuro presidente de Colombia, el futuro alcalde, el futuro gobernador. Y si tiene principios bíblicos y si tiene una buena enseñanza de parte de nosotros, esa persona va a ser una bendición. Pero hermano, esos gobernantes que suben allá con un corazón lleno de amargura, Sí. con un corazón, con enseñanzas de idolatría, no tienen nada que ver con los principios bíblicos y tienen la capacidad de subir a un lugar de esos, pues ¿qué va a hacer? No van a hacer cosas buenas. Destruir. Y padece todo un país porque no tuvieron unos padres. La mayoría han tenido padres separados, padres que pelearon, los vieron peleando, los vieron golpeándose y bueno, obviamente eso trae un dolor a esos muchachos. Entonces, nosotros, y sobre todo, mira la esposa, porque la esposa está todo el día con esos muchachos, todo el día está ahí enseñándoles, capacitándoles para que ellos sean de bendición, para que tengan un futuro de excelencia. Entonces, ahí estamos viendo también otro ejemplo de madres que no criaron bien a sus hijos. Mateo 14, del 6 al 11. Dice la palabra, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por quién, por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. ¿Qué clase de enseñanza había tenido esa muchacha? Imagínense que danzaba para seducir, para captar la atención de los hombres. ¿Cómo quedó encantado ese rey que ella terminó de bailar y él quedó, mejor dicho, igual en medio de, me imagino, de la tomadera de vino y de todo eso, pero lo agradó de tal manera que ella, la mamá, ya sabía lo que iba a pasar con el rey y ya le había dicho que le pedía a ese rey. Imagínense pedirle que la muerte de un siervo del Señor, un instrumento de Satanás. Esto es triste, pero hemos escuchado testimonios de niñas que han nacido en hogares cristianos y cómo hoy en día ellas son instrumento del enemigo. Y el enemigo, ellas mismas lo hablan, las usa para hacer caer ministros. Y uno dice, venga, pero ¿dónde están los padres? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la enseñanza? No fueron padres ejemplares, dañaron el corazón de esa niña se fue por malos caminos y un demonio las tomó con el propósito y la proyección de destruir siervos de Dios, hacerlos caer sexualmente. Entonces miren que esto es algo que usted de pronto pasa y lee así por encima y no estamos viendo a profundidad lo que esto significa y cómo el día de hoy hay jovencitas o hay mujeres con una impronta satánica, así como hizo Herodías con su hija. Y le dijeron eso y le empezaron a enseñar cómo seducir a hombres. De pronto esas mamás no les enseñaron una cosa de esas, pero sí les heredaron, les dieron una herencia de promiscuidad, de fornicaciones, de inmoralidad sexual. Nunca se preocuparon por romper eso sobre sus hijas y ahí se abrió la puerta a demonios que las empezaron a usar para dañar y para destruir hombres de Dios. Mire lo que puede pasar con un hijo, con una hija. Por eso nosotros no podemos pasar por alto lo que es la crianza de nuestros hijos como algo a la ligera. Es algo muy delicado. Las herencias de maldición también son algo que hay que ponerle muchísimo cuidado a eso. Vamos a Tito. Y aquí, bueno, terminamos nuestra parte del rol femenino, ahí ya lo terminamos y vamos a una segunda parte que vamos a empezar a ver acerca de cómo solo podemos formar hijos de bien si estamos sanos y libres.
Y para terminar, allí en Tito 2:3, vamos a leer lo que dice la palabra. Las ancianas, asimismo, sean reverentes. Recuerde que ancianas no está hablando exactamente de una persona de mucha edad, sino de mujeres de Dios que ya tienen un tiempo y que son respetadas en el ámbito cristiano, en la iglesia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, a sus hijas, a amar a sus maridos y a sus hijos. Mire, las mamás de antes de pronto no lo hacían bien, pero ellas enseñaban eso, ¿no? Enseñaban el principio de no abandonar a sus esposos, de quedarse siempre en el hogar, de soportar al marido hasta, mejor dicho, lo que más pudieran, con tal de tener un hogar en el orden que debía de ser. Y yo me acuerdo que una vez mi papá contaba que mi abuela le dijo a su mamá, ella estaba en la cocina y le dice, mamá, es que yo me quiero separar de Jesús. Era mi abuelo. Y que mi abuela, yo no sé qué estaba haciendo ahí en la cocina y voltea y ¡pum! La tiró por allá lejos. Le dijo, nunca más me volvás a decir una cosa de esas. De esa manera era que ella enseñaba a su hija a amar a su esposo y a sus hijos, ¿no? Eso no se hace. Uno tiene, el matrimonio es sagrado y usted no tiene por qué pensar en esas cosas. Además, la pueden meter en la cárcel del Buen Pastor. En ese tiempo había una cárcel de mujeres que se llamaba así. Y me acuerdo que nada de eso le valió a mi abuela. Mi abuela finalmente ella se separa, muy cansada de lo que le tocó desde los 15 años hacer en su hogar, en su casa, y ella abandonó a sus hijos y su esposo, entre ellos a mi papá, que eran de los menores, de los últimos que habían nacido, pero porque ella ya no soportaba más la vida que ella vivía, donde la engañaban, donde, bueno, era terrible. Pero mire que la Biblia sí dice que hay que enseñarlo, no de esa manera, no así, pero sí es algo que yo enseño más que cualquier cosa con mi ejemplo. Yo como le digo a mi hija, tenga un hogar, un esposo y todo, si yo estoy mal, si ven que mi esposo y yo ni nos entendemos, ni nos queremos, pues ellas van a decir, no, yo me voy a casar con esa vida de infierno que ven mi papá y mi mamá, yo no quiero lo mismo para mí, qué horrible, yo no me quiero casar. Y uno a veces habla con los muchachos y dice, no, yo no me quiero casar, yo no quiero familia. El ejemplo que yo he visto en mi casa es terrible. A veces porque la mamá engaña al papá o el papá engaña a la mamá, por un poco de cosas que hoy uno dice, ay Dios mío, hay tantas cosas hoy día. Y lo mismo algo que dice la palabra aquí en Tito, las mujeres deben de vestirse reverentemente. ¿Cómo estamos viendo hoy a las mamás con las niñas? Hoy las vemos haciendo videos para TikTok, para las redes, poniendo a sus hijas a bailar, que el perreo y todas esas cosas tan horribles, tan obscenas, ellas mismas lo hacen y enseñan a sus niñas pequeñitas a hacer eso frente a toda la cantidad de personas que las van a ver en las redes. Las enseñan a vestirse mal, a mostrar su cuerpo y son unos pedacitos de niñas que ellas ni saben lo que es bueno ni lo que es malo, solo hacen y replican lo que sus propios padres o la madre le está enseñando, pero una mujer cristiana no hace eso. Y yo no le puedo pedir a mi hija que haga algo contrario a lo que yo estoy haciendo. Ellas siempre van a replicar lo que van a ver de mí. Eso hacen las niñas, ¿sí o no? Si las niñas ven que la mamá se maquilla las uñas, ¿qué van a hacer ellas? Mami, maquílleme las uñas, yo quiero, mami, págame el pedicure, el manicure, ellas van a hacer lo mismo. Si la ven que usted se plancha, se alisa el cabello, ya, ay, mami, yo también quiero que me lo planche. Yo he vivido eso, mis hermanas, y yo me confronto y yo digo, Señor, ¿qué ejemplo le voy a dar yo a mis niñas? Si yo estoy haciendo esto, si ellas ven que yo salgo a la piscina mostrando hasta lo que no tengo, exhibiendo mi cuerpo, ¿qué van a hacer ellas? Lo mismo. Me van a pedir el vestido de baño igual al mío para mostrarle el mismo. Pero eso es lo que uno enseña. Ellas, si son bien juiciosas, bueno, aquí está mi hermano, sabe cómo bañan mis hijas, cómo bañan, tapadas hasta todo. Ellas muy, no, mamá, aquí mis bermuditas y mi blusita bien tapada. Pero eso es algo que uno enseña, mamá. O sea, yo no puedo decir, es que ella salió así toda torcida, mire, toda pervertida. Es uno. Uno es el que le está enseñando o es una herencia que ella está replicando. Si es que de pronto usted dice, no, yo estoy haciendo bien las cosas, pero mi hija adolescente está mostrando eso. Bueno, miremos si hay una herencia. Hay alguna herencia que se está de pronto allí manifestando en la niña, pero es muy importante mi ejemplo, aun cuando ellos no me ven, ¿sí? Porque, ay, que mira, el niño está masturbándose, tiene inclinaciones terribles en el área sexual.
y de pronto usted aparentemente ve todo normal en su casa, su esposo y todo, pero no sabemos. A veces luego, tiempo después, se dan cuenta y descubren que era que el esposo estaba teniendo cosas ocultas, veía cosas que no debía en el computador, en el celular, y el niño estaba en esas mismas luchas, allí ministrado por lo mismo, pero de pronto esa mamá no sabía, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, mis hermanas, porque las mujeres, dice la Biblia, que somos maestras del bien, no de lo malo. Entonces, pues ahí está, como en resumen, el rol del padre y el rol de la madre, el rol del esposo y el rol de la esposa. Y bueno, son muchas cosas que podríamos hablar, pero qué importante eso. Aprendamos a que cada uno tiene un rol, pero siempre es para bien. No es para yo ser aquí el rey y el pachá, entonces sírvame. No. La Biblia dice que el que quiere ser grande en el cielo debe servir aquí en la tierra. Y yo como esposo debo servir a mi familia. Y bueno, y lo decía mi esposa, las madres, las mujeres que tienen sus hijos e hijas, empiecen a enseñarles, aprovechen esos tiempos donde ellos ya no están en el colegio, sino que están en la casa y empiezan a enseñarle cosas, a amarrarse los zapatos, a embetunar zapatos. ¿Cuántas veces los muchachos, en vez de estar viendo un celular, no, venga, aprenda a embetunar, aprenda a coger un botoncito, a hacer algo? Bueno, yo ya se los contaba, a mí me sirvió mucho eso en el ejército. Entonces, son muchas cosas que nosotros como padres debemos enseñarles a nuestros hijos. Vamos al punto 4, que es también muy, muy importante, y dice así: solo podemos formar hijos de bien si estamos sanos y libres. Ay, hermano, padres que no están sanos y no están libres de las cosas que se recibió cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Esas son las cosas que hacen que un padre maltrate a sus hijos, que una madre maltrate a sus hijos. La pregunta es, ¿de qué debemos ser sanos? La respuesta está en Isaías 61:1. Y ahí está, vamos a leerlo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ahí estaba hablando el Señor Jesucristo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí hay unas palabras muy importantes que son abatidos, quebrantados, cautivos, presos. Y uno cree que simplemente el Señor vino a sacar a la gente que estaba en la cárcel. No, nosotros, todos nosotros hemos sido presos de cosas que vivimos en el pasado, porque nos castigaron mal, porque sé que muchos recibieron un terrible castigo por parte de sus papás. Puede ser que los pellizcaron, puede ser que le dieron coscorrones, ¿sí? O los golpearon contra la pared. Algunos los colgaban en una puntilla, estás castigado, y ahí quedaba. Lo amarraban en un poste. Hoy en día todavía vemos en noticias que apareció un muchacho amarrado en el poste, el papá lo castigó. Todavía se ven esos castigos que son tan terribles. De esas cosas y muchas cosas que, bueno, uno como padre, como madre, ha recibido desde su niñez. Entonces, mire lo que tenemos que ser nosotros sanos. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías anunciaba que Jesús iba a ser aquel que tenía el poder de hacer ¿qué? De sanar al quebrantado, de libertar al que está atado, preso, cautivo, al que tiene opresión, ¿sí? Aquel que a causa de las heridas quedó cautivo, quedó atado, quedó herido, quedó quebrantado. Eso es lo que el Señor dice y se confirma en Lucas cuando Él mismo dice que eso estaba escrito de Él. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué quiere decir abatido? Del Hebreo 60:35, deprimido. ¿De qué mal están sufriendo hoy los muchachos? El más común. Depresión. Depresión.
Deprimido dice que puede ser demente, sus pensamientos que lo oprimen, que lo llevan a estar muy triste, muy ensimismado en sus problemas o en cosas del pasado. Los muchachos me cuentan, ellos me dicen, ay, ¿cómo le parece que yo a veces estoy así? Y me empiezo a acordar de las palabras que mi mamá me decía. Me empiezo a acordar cuando a mí mi papá me encerraba en el cuarto, cuando me dejaban solo. Cosas que los improntó, situaciones. También dice que por circunstancias alguien puede quedar en una depresión, por circunstancias que lo llenaron de temor. Les estábamos hablando de las peleas en pareja. Esas peleas de las parejas, del papá, de la mamá o padrastro o madrastra, hace que el niño tenga en su alma una inseguridad y un temor constantes. También dice que es abatir y afligir. Esos son los que están abatidos, que están afligidos, fatigados. Es una persona que tiene unas necesidades no suplidas. ¿Qué necesidades debo suplirle a mi hijo? ¿Quién sabe? Papás, mamás, los que se están preparando. Protección, provisión y autoridad. Las mismas que nuestro Dios ha venido a través de su paternidad a suplir a nosotros. Entonces, mire, es una persona necesitada, la cual cuando se crió, sus padres no le suplieron esas tres necesidades. Algunos de pronto detectamos que fuimos suplidos en una o dos de ellas, ¿sí? Yo he identificado en mi vida cuáles fueron las más fuertes y cuáles fueron una falencia en mi vida. ¿Usted ya las ha identificado, papá y mamá? ¿Ya sabe qué necesidades a usted le suplieron bien, pero otras no? Y hay que trabajar todas tres, claro que sí, pero uno empieza por esas que fueron más duras porque son las que le causan a uno más daño, las que le impiden a uno dar el amor correctamente a su pareja y a sus hijos. Usted dirá, yo no tengo hijos, pero usted tiene que hacer este proceso, porque aún darle el verdadero y correcto amor a su pareja se lo puede estar impidiendo esa heridas del alma. Es una persona oprimida, pobrecilla, sufrida. ¿Quién es el quebrantado? Del Hebreos 76-65, raíz primaria, reventar, dañar, derribar, desgajar. Mire esas palabras tan fuertes. Deshacer, desmenuzar, desnucar, despedazar, destrozar, destruir. Y hay una palabra allí, engendrar. Ahora vamos a ver los daños que se proporcionan a los hijos en el estado prenatal, antes de nacer. Y dice establecer, estropear, fracturado, humillar, jorobado, mitigar, moler, partir, perniquebrado, quebrar, roto. Tremendas definiciones, ¿no? Mire, cuando nosotros estamos quebrantados en el alma, es que Dios, que nos hizo a su imagen y su semejanza, nos pone el Señor en el vientre de esa mamá y empieza uno en el alma eterna, que es eterna y que no tiene edad, a escuchar esas palabras que dijo el papá, que dijo la mamá, y uno empieza a recibir todo ese daño, empieza el rechazo, que yo quería un hombre y fue una niña, que mire que esto, que yo no quería todavía, y todo eso empieza a hacer que esa imagen y ese diseño divino se empiece a estropear, se empiece a dañar, se empiece a ¿qué? Ahí lo que está diciendo la palabra, se estropea, se fractura, empieza a dañarse eso que Dios había puesto en nosotros. Por eso es tan importante que se ha enseñado y se enseña a los jóvenes, bueno, a aquellas personas que están a punto de contraer matrimonio, que por favor hagan un proceso donde estén sanos, porque cuando los jóvenes o esas personas se casan sin haber sanado su corazón, entonces se van a casar es para pelear, para empezar a discutir. Entonces, claro, ellos cuando eran novios solamente se vieron su, digámoslo, su belleza física, mas no conocieron qué había allá en lo profundo de su alma. No sabía que, yo no sabía que tu papá te había maltratado tanto. Yo no sabía que tu mamá tal cosa. Y claro, vienen y se casan, cuando ya están juntos, cuando ya empiezan a vivir solitos, empiezan a descubrirse sus cosas, sus problemas. Él ya empieza a enojarse. Y ella dice, ¿cómo? Yo no sabía que este hombre se enojaba así. O ella empieza a salir con cosas raras. ¿Y de dónde salió con eso? ¿Por qué? Porque nunca hicieron un proceso de sanidad interior para poder ser libres de todo lo que hice aquí, de ser quebrantados. Hermano, ¿y quién está sano? ¿Quién de nosotros, quién nació
¿Y quién vive una vida bien? Todos de alguna forma recibimos rechazo. De alguna forma todos recibimos algo terrible. Se rieron, se burlaron de nosotros en el colegio. Ay, hermano, ¿cuántas veces en el colegio se burlaban de uno? Por cualquier bobadita. Hasta la misma familia a veces se Hasta la misma burlaban familia. de uno, le Yo decían. recuerdo que una vez mi mamá a mí me dio piojos y mi mamá en vez de echarme algo, traiga, y trajo una tijera y me Una tusó. Yo máquina, quedé, no, mano, yo me senté a ver, y así me mandó el colegio. no Y avergonzado. yo en ese colegio era así, avergonzado, yo no sabía qué hacer. Pues sí, se fueron los piojos, pero yo quedé maluco. Pero esas cositas se quedan en el corazón, se quedan en el corazón. Eh, Todo lo que uno recibe de niño se queda en el alma. Como dice mi esposa, el alma es eterna. Ella está ahí. Ella escucha todo lo que papá dice cuando está. Por eso, hermano, tenemos que cuidar mucho. Cuando usted se dé cuenta que ya su esposa está en embarazo, de una vez, te aceptamos. No sabemos si eres niño o niño, pero te Eres aceptamos. bienvenido. Eres bienvenido, eres bienvenida. Te amamos desde ahora mismo. Sí, es un pedacito, pero ahí está el alma ya y está escuchando. Y eso, cuando esa criatura va naciendo, usted háblele, cántele, háblele del Señor, acarícielo, háblele a su esposa. Hermano, y esos muchachos nacen bien, sin problemas, sin esas cosas. Pero ¿qué pasa si sucede una cosa de estas? ¿Cuántos de nosotros no supimos qué pasó cuando estábamos en el vientre de nuestras madres? No supimos qué dijo papá, qué dijo mamá. Posiblemente dijeron algo, ¿no? Ay, una queja, otro hijo. Para eso pues que nuestras madres y nuestros abuelos tenían tantos hijos. Día 10, día 7 hijos. Hoy en día son 2 o un solo hijo. Pero claro, posiblemente nuestra mamá ya cansada, otro hijo, ay, esa queja, ay, a él lo estaba escuchando, él estaba escuchando esa personita que estaba ahí dentro. Esas son las cosas que tenemos que nosotros sanar, los quebrantados de corazón. Pues, Y la palabra presos del 631, ¿qué es preso? Dice aprisionar, arrestar, atar, cárcel, cautivo, ceñir, ligar, obligar, reprimir, suspender y uncir. Unir o atar a alguien o algo a una cosa, especialmente a una carga. Entonces, el preso es eso, porque uno no sabe, uno dice, ¿por qué yo siento ciertas actitudes o ciertas cosas cuando me pasan algo? ¿Por qué yo siento un miedo a la oscuridad? ¿Por qué no puedo estar en un lugar oscuro? ¿Qué pasa? Algo pasó. ¿Por qué cuando yo veo que mi papá viene, yo no soy capaz de mirarlo a los ojos? Algo pasó, algo hizo el papá. ¿Por qué no soy capaz de escucharle una orden de mi mamá? Cada que mi mamá me da una orden, ay, qué pereza. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo recibo con amor, con alegría? Sí, mamá, claro, mamá, con mucho gusto. Porque algo está ahí, hay una prisión ahí, en el alma, que no deja. Eso es lo que pasa y por eso necesitamos estas cosas. necesitamos esa sanidad y esa libertad que solo el Señor nos da. ¿Cuántos han visto de pronto sus hijos o sus nietos los llegaron a ver reprimidos? Como que no, es que él es, bueno, ahora le tienen nombre a todo, ¿no? O hiperactivo o se retrae, una de dos, ¿cierto? Y es como retraído y no le gusta hablar, le da pena todo. ¿Dónde pasa eso? Lea la definición de preso. Dice que es reprimir. ¿Cuántas de las heridas de nuestro corazón y nuestra alma nos hizo ser así? No niños libres, capaces de expresar, de hablar, de ir donde la mamá, el papá y contarle, papá, me pasó esto, mamá, mira que ese señor me dijo tal. No, uno todo era, y si le digo, y si me pega, y qué tal que me pegue un grito, y entonces los abusaban y hablaban. No hablaban. No, qué miedo, yo no, más bien no digo nada. Y todo era miedo y todo era callado y que tan tímido, es que el niño tan tímido, ¿eso está bien? Eso no está bien. O el niño tan hiperactivo, tampoco está bien. Ahí hay una impronta en esa alma y hay algo que tiene que sanarse en el alma de ese niño, de esa niña, porque eso es lo que hace que usted no pueda expresar, que usted creció y usted no expresa el amor. ¿A cuántos nos causaba un trabajo terrible decir te amo? O abrazar,
o decir eres muy importante para mí, eres valioso. ¿Eso era fácil para nosotros? Terrible. Y uno decía, pero ¿por qué me cuesta tanto, Dios mío? Y en cambio el regaño, ¿cómo salía? Oh, Facilito. facilito. El reproche, la palabra despectiva, ¿cierto? La sátira, eso sí salía tan fácil, pero uno decir algo bueno, Dios mío, qué cosa tan difícil. ¿Por qué? ¿Porque el alma está sana? El alma está herida, está dañada. Entonces, eso es lo que causa que nosotros tengamos tantas dificultades para expresar el amor, para amar correctamente, para perdonar. ¿Por qué nos cuesta perdonar a alguien? Y uno cree que el problemita es ahí, solo el pedacito de poder perdonar a esa persona. No, eso está más atrás. Vaya, revise usted por qué no puede perdonar. Vaya, mire con su papá y su mamá qué pasó. Porque si usted ahora le cuesta perdonar, eso tiene una raíz en la crianza suya. Y algo está pasando que a usted le impide amar, porque una persona que está incapacitada, una persona que está fracturada está incapacitada, ¿o no? Vamos a hacer el ejemplo de una herida. ¿Qué pasa si el niño montó bicicleta y se cayó y se raspó todo? Yo voy en la casa y le pongo una venda encima de la tierra y el mugre y le digo, mijo, ya, eso se le va a sanar prontico, tápelo, olvídelo, que el tiempo sana. No. ¿Sí? Y el niño dice, bueno, mami, eso me va a poner bien sanito y bonito y mañana va a tener mi pie lindo. O en unos 2 años, 3 años, el pie se me va a quedar como estaba antes. No, se va a empezar a llenar de pus, de infección. Y si eso no se limpia y si eso no se le hace curaciones, se le llamaba. Llame a la enfermera que le haga la curación. ¿Qué pasa si no le hacen la curación? Porque eso está profundo ahí, feito. Se va a infectar. Y cuando llegue la infección al hueso, ¿qué le va a pasar? Chao, se fue el pie. Quedó incapacitado. ¿Esa persona va a volver a correr y a caminar y a montar bicicleta? ¿Qué le pasa al corazón? Y póngale mucho cuidado a eso. ¿Qué le pasa a su corazón? Si usted le deja las heridas de la niñez, los rechazos prenatales y demás, ahí aquieticos. Tápelo, échele tierrita que se le va a sanar solo, ¿sí? Mi hermano, Jesús muchas veces hablaba por parábolas y tomaba las cosas reales, naturales de la vida para enseñarnos cosas espirituales. Y esta es una enseñanza de lo que pasa con la herida del alma. Cada vez que tú olvidas, tratas de olvidar una herida del pasado, cada vez te haces más incapacitado. No puedes amar, no puedes dar amor, no puedes perdonar. Eres un discapacitado emocional. Nunca vas a poder darle el verdadero amor a la gente que amas, porque tu corazón herido ya está incapacitado, ya no puede. La herida está tan profunda y está tan llena de pus, digámoslo así, bien feo, tan llena de infección que ya te hizo discapacitado y no puedes expresar el amor, no puedes darle amor. Aunque sientas que amas inmensamente a tus hijos, no los puedes amar correctamente. O los vas a malcriar, o los vas a sobreproteger, o los vas a maltratar, porque las heridas de tu alma no te van a dejar. Por más que tú tengas letra, por más que tú sepas lo que la Biblia dice, ese corazón herido no te dejará. Te va a hacer incapaz. Entonces, por eso, papás, esto de sanar es muy importante. Yo no puedo levantar unos hijos sanos y de bien para la humanidad, para la sociedad, si yo no me sano. Si yo como mamá no me sano y busco la libertad. Yo les tengo que confesar algo. La verdadera libertad a mi vida llegó cuando yo tuve mi primera hija. Cuando Laura llegó a mi vida, empezó la confrontación real con mi sanidad interior. Ahí la empecé a trabajar. Porque ella, como Dios hace con los hijos, hizo que de mí brotara todo lo que yo tenía, toda mi amargura. Empezó a salir todas las heridas que yo tenía en mi corazón y las pude empezar a trabajar. A medida que ella estaba pequeña, yo me empecé a empeñar en esto y dije, Señor, yo no puedo ser así, porque yo siento que amo mucho a mi hija, pero le voy a hacer mucho daño así como estoy. Con esta amargura, con estas heridas, con estas improntas tan terribles de mi niñez, la voy a destruir y yo no quiero eso. Y empecé a trabajar, hermano. Y de verdad que esto es una gran bendición porque lo hemos visto juntos, ¿no? Mi esposo después de mí, pero también trabajó en su alma y en su sanidad. Y la pregunta es, y como se lo han dicho el pastor, ¿pero por qué hay que hacer sanidad interior? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron eso? Otros han dicho que es la regresión, volver al pasado. No, olvide el pasado, que el pasado se olvida sin recordarlo. Que con el tiempo, dicen que el tiempo sana las heridas, mentiras.
las heridas siempre estarán ahí. La importancia de sanar el corazón, de confesarle a Dios, de ir, Señor, mira, mi papá me hizo, mi mamá me hizo, tal persona se burló de mí, tal persona abusó de mí, Señor, y presentarle a Dios esas cosas es donde Dios empieza a sanar. Mi esposa lo decía y se los quiero recordar. Un ejemplo muy claro de una herida es cuando ustedes mamás que guardan una carne o cuando llega un panal de huevos y algo huele por ahí raro. Pero ¿dónde? ¿Dónde? Y usted busca y al final es un huevo podrido negro. ¿Huele bonito? No, eso es terrible. ¿Qué hay que hacer con ese huevo? Dejarlo ahí. Esperemos que el tiempo hace que ese olor se pierda. No, cada vez es más horrible. Y ya hay moscas. Mm. No, hay que coger ese huevo y sacarlo, arrancarlo de ahí. Para eso que se pega de la cajita. Y botarlo. Uf, gas. Pero cuando se bota todo eso, claro, ese momento es difícil, ese momento es duro. Volver a recordar algo que me pasó, algo que hizo mi papá, algo que hizo un tío, una mamá, duele. Pero cuando ese dolor sale, hermano, viene la sanidad y vienen muchas cosas de mucha bendición que Dios quiere para todos nosotros. Entonces, bueno, ahí terminamos. Más adelante seguimos con algo que se llama las consecuencias del rechazo prenatal.